En esta tarde me gustaría compartir con vosotros una breve porción de, si me permitís, voy a pediros permiso por si me queréis dejar hacer una inferencia, que se dice, narrativa. No sé si sabéis lo que es, pero eso significa que cuando cuentas una historia, hay partes de la historia que no las sabes porque hay silencios. Y en esos silencios, pues uno imagina qué podía haber pasado en esos silencios. Entonces quise hacerme pasar por una periodista y quise hacer una entrevista a dos amigos, a dos muy buenos amigos que fueron criados desde muy pequeños, igual, la familia creyente, la familia que a los dos chicos desde pequeñitos siempre oían la palabra de Dios porque sus padres la contaban de día y de noche y les encantaban a los dos oír esas historias que sus padres le contaban cuando eran niños de la palabra de Dios. Le encantaban escuchar cómo Dios Todopoderoso abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Les encantaban oír cómo Dios llevó por medio de unos cuervos comida a Elías. Le encantaban oír cómo David derrotó a Goliat. Y escuchaban constantemente la palabra en su casa. Ellos anhelaban agradar a Dios desde que eran pequeños. Querían agradar el corazón de Dios. Iban a la iglesia, iban a la escuela dominical y allí le enseñaban la palabra de Dios también. Y cada noche ellos decían, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Y dormían plácidamente cuando cada noche recitaban el salmo ese que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero esos chicos comenzaron a crecer, comenzaron a hacerse mayores y ya casi no le quedaban tiempo para orar, para hablar con Dios, para arrodillarse. Dios les esperaba en su habitación, pero ellos pasaban de largo. Ya empezaron a distraerse con cosas de la vida y querían probar cosas nuevas del mundo que nunca habían probado. Ya no le llamaban la atención tantas esas historias que sus padres le contaban de pequeño. Y comenzaron a vivir una vida bastante desviada. Los padres oraban por ellos, pero ellos querían hacer lo que bien le daban la gana. Y querían hacer lo que a ellos les gustaba. Esos 10 mandamientos que sus padres en Deuteronomio les enseñaban, eso de ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, a ellos se les hacía muy difícil, era muy complicado. Cuando ellos pensaban no tomarás el nombre de Dios en vano, recordaban la de veces que ahora ya juraban por Dios y por los cielos con los dedos cruzados. Se acordaban del mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlos. Ya no tenían ilusión para apartar ese día de la semana para ir a la iglesia y para estar con los hermanos y poder dedicarlo a Dios. Eso de honrar a su padre y a su madre, cuando se lo enseñaban sus padres muy bien, pero ahora era un fastidio obedecer en casa. Estaban deseando independizarse para hacer lo que bien les venían a la gana, porque las normas y las reglas ya no la querían. Y realmente era un fastidio obedecer. Eso de no matarás, las ganas que tenían de coger a ese chaval de tercero de la ESO que le habían hecho la vida imposible. ¿Cuántas veces habían tramado entre los dos escondidos para pegarle una paliza a este? Nunca lo llevaron a cabo, pero ya lo habían pensado más de una vez, aunque no lo hicieron. Ese mandamiento de no cometerás adulterio y también el de no codiciarás lo que no es tuyo. Se le antojaban la vecina del enfrente, que cada mañana tan simpática le daban los buenos días. No mentirás. Ellos decían que no mentían,
pero ya el hecho de decirlo ya estaban mintiendo. El no hurtarás, no robarás, eso es lo que más le encantaban hacer. Los dos se juntaban para hacer sus trapicheos y para engañar a los más débiles y a los más distraídos. Se pasaban los días y pasaban años en donde comenzaron a robar, le encantaban robar. Al principio comenzaron con cositas, con pocas. Empezaron con bolsas de fruta en el mercado, después comenzaron con algunas herramientas en la ferretería, así a poco, y a ellos les encantaban. Lo último fue una joyería donde se llevaron un buen botín, un montón de dinero. Y cada vez planeaban un nuevo golpe para poder seguir robando. Se juntaban, bebían cerveza y se reían, y porque comentaban, ¿no?, lo que hacían y qué bien les salían, ¿no?, los planes y cómo las autoridades no lo cogían y podían escapar fácilmente y llevarse todo lo que querían. Ellos contaban sus hazañas y cómo salían airosos del tema sin ningún problema. De vez en cuando se ponían un poco melancólicos y se contaban aquellos días, aquellas noches donde sus padres le hablaban de Dios y recordaban las veces que se arrodillaban en su cama y podían sentir a su Padre del cielo cerca. Sentían ese fuego en su corazón cuando recordaban esas palabras que sus padres, esas historias que le contaban de Dios y esas promesas que venían en la palabra de ese Mesías que iba a venir. Y le encantaban. Y cuando se ponía melancólico, el otro, que era un poco más cabezota, siempre se enfadaba, no quería escuchar al otro que le contara. Él decía que la fe y las cosas de Dios eran para gente de mente débil. Y es que realmente a este se le estaba ya endureciendo un poco el corazón. Y aunque practicaban cosas malas, en lo más profundo sabía que no estaba bien el otro. Sabía que no estaba bien, sabía que entristecía el corazón de Dios, pero le podía más. Le gustaba robar y hacer esas cosas con su amigo. Así que, aunque sus familias le hablaban y les decía, tenéis que volver al camino, estáis haciendo cosas mal, tenéis que dejar esa vida que lleváis. Ellos hacían oídos sordos a las familias. Ellos querían seguir haciendo lo que le daban la gana. Y una tarde, repasando el último golpe, iban a hacer un golpe genial, lo tenían todo planificado, iban a hacer el mayor de sus golpes. Y ahí lo habían planificado, pero se le escaparon de las manos algunos detalles que al final lo atraparon, lo cogieron a los dos. Los llevaron al calabozo y después de tantos años y años robando, estaban en busca y captura. Ellos sabían que no iban a poder salir de ninguna parte. Sabía que la libertad se la habían cortado. Y aún sabían que si iban a la cárcel de donde ellos estaban, sabía que la ley no iba a ser tan misericordiosa, sino que iba a ser bastante dura con ellos. Así que toda su vida robando, de espaldas a Dios y encima con un gran vacío que les inundaba el alma. No había esperanza. Todo se acabó para ellos. No había futuro, no había vuelta atrás. Las dos familias se habían reunido porque querían escuchar cuál era el veredicto del juez. El caso estaba visto para sentencia y ellos habían estado orando por sus hijos y seguían orando por ellos. Y en el momento que llegó, se desmoronaron. Se desmoronaron la familia porque escucharon la sentencia del juez para los dos. Y esa sentencia fue la crucifixión. Para los dos. No hubo tiempo de despedirse. No hubo tiempo para nada. Y ahí estaban los dos ladrones. Sus actos, sus pecados, le estaban llevando a la cruz. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y es la peor de las muertes. Ahí es donde los miserables eran crucificados. Era una muerte avergonzante. Y ahí están los dos ladrones, toda su vida robando, lo han cogido, los dos en la cruz. Y de pronto llega alguien, ven venir a alguien, ven venir a Jesús.
Jesús cargaba una cruz con ayuda porque estaba extremadamente debilitado. Jesús había sido azotado duramente, había sido flagelado duramente. Los látigos de los romanos tenían en sus extremos huesos y tenían plomo. Y eso cuando azotaba la espalda la desgarraba. Jesús estaba completamente desgarrado. Las heridas les llegaban a los músculos y eso le provocaba espasmos. No podía respirar y también hemorragias. Y ahí estaba Jesús. Le habían colocado en su cabeza una corona de espina que había sido hincada en su cabeza. Su rostro estaba completamente desfigurado. Le injuriaban, le golpeaban, le escupían. Y Jesús fue clavado de pies y de manos. Lo alzaron en una cruz. Y cuando estaba alzado en la cruz, Él no puede respirar. Un ladrón se encontraba a la derecha y el otro ladrón se encontraba a la izquierda. Le dieron a probar vinagre con mirra que Jesús no probó. Y Jesús con dificultad dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los romanos ríen y entre ellos comienzan a hacer juegos y empiezan a jugar para ganarse la ropa de Jesús. Y otros le injurian a Jesús y le dicen: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Otros le dicen: mira, otro salvó, Él no se puede salvar a sí mismo. Desciende y creeremos en ti. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ahora ha dicho: soy Hijo de Dios. Uno de los ladrones también le dijo a Jesús: si tú eres el Cristo, el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero respondiendo el otro, les reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pronunció unas palabras y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y poco después le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús ahí muere. Hay un gran terremoto, una oscuridad tremenda desde la sexta hasta la novena hora. Las rocas se parten en dos. El velo del templo desde arriba hasta abajo es rasgado. Muertos, personas santas que habían esperado al Mesías, resucitan, los sepulcros se abren, salen y van a la ciudad. Y es visto por muchos de las familias. Los romanos, el romano que estaba allí viendo todo lo que estaba ocurriendo y los que estaban con él, temerosos, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y finalmente Jesús murió. Y al tercer día resucitó, como Él lo había dicho tantas veces. Resucitó y se dejó ver por muchos que estuvieron a su lado. Después ascendió al cielo y dijo: os enviaré al Espíritu Santo para que no estéis solos. Estará con vosotros y estará en vosotros hasta el día de hoy. Y yo viendo esta historia puedo ver que cada uno de nosotros podemos identificarnos con estos ladrones. Todos somos culpables. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho cosas que no agradaba a Dios. Todos hemos incumplido la ley. Los 10 mandamientos estaban para hacernos ver que realmente por nuestras propias fuerzas no podemos hacer, no podemos llegar.
Y nuestros pecados lo que hacía era separarnos de Dios. Pero mira, Dios te quiere tanto y Dios me ama tanto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a Edgar, amó Dios a Paco, amó Dios a Gustavo. O pon ahí tu nombre, amó Dios tanto, te amó tanto a ti que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, por todos los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los pecados separan de Dios. Y así como los dos ladrones estaban separados de Dios, un gran abismo que separan de Dios por causa de los pecados no nos hacen acercarnos a Dios. Pero Jesús vino, Primera de Pedro 3:18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Él era bueno, pero sufrió por nosotros, los malos, para llevarnos a Dios. Así que Jesús muere en la cruz por ti y por mí, porque nadie más podía salvarnos de nuestros pecados. Nadie más podía perdonar, podía limpiar los pecados. Solamente Jesús, que es santo. Solamente Jesús, que nunca pecó. Y Jesús hizo por ti y por mí eso. Y espera que cada uno de nosotros podamos ser o podamos responder, mejor dicho, a ese amor que Él nos ha dado, que nos ha mostrado. Uno de los ladrones que vemos ahí, yo no sé qué pecador eres, si el de la derecha o el de la izquierda, si el que endurece el corazón o aquel que lo rinde. Pero en los últimos minutos, este ladrón pudo encontrarse con Jesús. Me llama la atención de que para encontrarse con Jesús tuvo que ir a la cruz. Y le mereció la pena. Y en esta tarde, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de venir a la cruz y morir, hacer morir todo lo que tiene que ver con el pecado en nuestras vidas y rendirlos a Jesús. Porque cuando morimos es que tenemos vida, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Así que si venir a Jesús es morir, yo en esta tarde te diría como mi amiga Amparo dijo una vez, ojalá te muera, en el buen sentido de la palabra. Si tenemos que venir a la cruz y morir, yo creo que merece la pena encontrarnos con Jesús. Y yo quiero decirte que en esta tarde no esperes al último momento, porque tú no sabes cuál va a ser tu último momento. Creo que la oportunidad, cuando venimos y oímos la palabra, siempre tenemos la oportunidad de rendir nuestras vidas y de cambiar nuestra forma de vivir, de caminar. Porque el verdadero arrepentimiento no se trata de una simple oración que podamos hacer en esta tarde y que yo te pueda ayudar. El verdadero arrepentimiento es cuando le dices a Dios, perdón porque soy egoísta, perdón porque he robado, perdón porque no he perdonado, pero ahora voy a practicar el perdón. Cuando le pones nombre a tu pecado, cuando te arrepientes de corazón pidiendo perdón a Dios por tu pecado y ahora caminas en contra de lo que antes hacía. Si antes era egoísta, ahora comienzas a caminar en la generosidad. Si antes te costaba perdonar, ahora tienes un corazón noble y sensible para soltar perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando dejas lo que hacías antes y ahora sigues a Jesús. Amén. Así que en esta tarde, yo no sé cuántos quieren venir a Jesús, cuántos quieren venir a la cruz. Tenemos tantas oportunidades cada día que nos reunimos aquí y oímos la palabra. Y quizás algunos sí se van con Jesús
y realmente han tenido un verdadero arrepentimiento. Hay otros que no lo sé. Pero cada uno debe examinarse a sí mismo, porque no vaya a ser que te puedas llevar a una gran sorpresa cuando Cristo venga o cuando Cristo te lleve. Y creyendo que estarás en el cielo, te encuentres con las puertas cerradas. Pero Él desea que tú entres por las puertas. Amén. Así que en esta tarde vamos a ponernos de pie, por favor, ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados vamos a hacer una oración en esta tarde a Jesús. Gloria a Dios, Señor. Señor Jesús, aquellos que quieran repetir conmigo esta oración de corazón, sinceramente, hazla tuya y ahí podamos decirla juntos aquellos que quieran. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio. Sufriste todo por mí. Y aunque fuiste tentado muchas veces a ser bajado de la cruz, no lo hiciste porque sabías que podías traer salvación para todos. En esta tarde reconozco que soy pecador. Reconozco que te fallo y que te entristezco. Pero en esta tarde te pido una vez más perdón y pido que tu sangre preciosa, esa derramada en la cruz, me limpie ahora. Me limpie de todo pecado y de todo mal. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te entrego toda mi vida. Ayúdame a seguirte cada día en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la vida eterna que me regalas. Te amo, Jesús. Gracias.